Si he de montar en la bonita, como él dice, pensó Jake, preferiría hacerlo con abundante compañía. Rolando lo habría comprendido. 20. Jake se equivocaba en su apreciación sobre la capacidad del pistolero para seguir su rastro por el laberinto. La mochila abandonada era solo la pista más evidente de las que habían dejado a su paso. Pero Rolando no tardó en darse cuenta de que no necesitaba detenerse a buscar huellas, solo tenía que seguir a Acho. Aun así, se detuvo en varias intersecciones para asegurarse y cada vez que lo hacía, Acho volvía la cabeza y soltaba un ladrido grave e impaciente que parecía decir «¡Date prisa! ¿Quieres que los perdamos?». Cuando los rastros que hallaba una pisada, un hilo de la camisa de Jake, un trocito de tela amarilla del pañuelo del Chirlas, hubieron confirmado en 3 ocasiones la elección del Brambo, Rolando se limitó a seguirlo. No dejó de estar atento a la posible presencia de pistas, pero ya no se detenía a buscarlas. Entonces empezaron a sonar los tambores y fueron ellos, más la curiosidad del Chirlas por saber qué había en la mochila de Jake, los que le salvaron la vida aquella tarde. No había identificado aún el sonido cuando ya habían frenado con un patinazo de sus botas polvorientas y tenía la pistola martillada en la mano. Al darse cuenta de lo que era, volvió a guardar el revólver en la funda con un gruñido de impaciencia. Se disponía a reanudar la marcha cuando posó casualmente la mirada en la mochila de Jake y, seguidamente, en un par de tenues líneas brillantes suspendidas en el aire justo a la izquierda de ella. Rolando entornó los párpados y distinguió 2 alambres muy finos que se cruzaban a la altura de la rodilla a menos de 1 metro de donde él se había detenido. Acho, gracias a su estructura corporal, se había escabullido limpiamente por debajo de la V invertida que formaban los alambres, pero de no haber sido por los tambores y por el descubrimiento de la mochila desechada, Rolando habría tropezado inevitablemente con ellos. A medida que sus ojos se movían hacia arriba, recorriendo los montones de chatarra que se alzaban, no del todo al azar, a ambos lados del pasaje, Rolando fue apretando los labios. Había estado muy cerca y solo K le había salvado. Acho ladró impaciente. Rolando se echó cuerpo a tierra y pasó reptando bajo los alambres despacio y con cautela. Era más grande que Jake y que el Chirlas y juzgó que un hombre verdaderamente corpulento no habría podido salvar los alambres sin desencadenar el alud cuidadosamente preparado. Los tambores batían y le latían en los oídos. Me gustaría saber si se han vuelto todos locos, pensó. Si yo tuviera que oír esto cada día, creo que me volvería loco. Llegó al otro lado de la trampa, recogió la mochila y examinó su contenido. Los libros de Jake y unas cuantas prendas de vestir seguían allí, al igual que los tesoros que había ido recogiendo por el camino. Una piedra en la que destellaban motas amarillas que parecían de oro, pero no lo eran. Una punta de flecha, seguramente un resto de los antiguos moradores de la floresta, que Jake había encontrado en un bosquecillo el día siguiente a su llegada. Unas cuantas monedas de su propio mundo, las gafas de sol de su padre y algunas cosas que solo un muchacho aún no ha llegado a la adolescencia podría amar y comprender realmente. Cosas que desearía recobrar, siempre y cuando, claro está, Rolando llegara a su lado antes de que el Chirlas y sus amigos pudieran cambiarlo, herirlo de maneras que le hicieran perder todo interés por las empresas y curiosidades inocentes de la preadolescencia. El rostro sonriente del Chirlas anegó la mente de Rolando como el rostro de un demonio o un genio salido de una botella. Los dientes mellados y torcidos, la mirada vacua, el mandrus que se le arrastraba por las mejillas y se extendía bajo las líneas hirsutas de las quijadas. Si le haces daño,
pensó, y al instante desechó el pensamiento porque solo conducía a un callejón sin salida. Si el Chirlas le hacía daño al chico, Jake insistió en su mente con ferocidad, no solo el chico, sino Jake. Rolando lo mataría, sí, pero ese acto no significaría nada, porque el Chirlas ya era hombre muerto. El pistolero alargó las correas de la mochila, admirando las ingeniosas hebillas que permitían hacerlo. Se la echó a la espalda y se incorporó de nuevo. Acho se volvió para reanudar la marcha, pero Rolando lo llamó por su nombre y el Brambo giró la cabeza. Aquí, Acho. Rolando no sabía si el Brambo podría entenderle. Si no obedecería, aunque lo entendiera, pero sería mejor, más seguro, que no se apartara de su lado. Donde había una trampa podía haber más. La próxima vez quizás Acho no sería tan afortunado. ¿A qué? Ladró Acho sin moverse. Fue un ladrido energético, pero Rolando pensó que los ojos del Brambo revelaban mejor la verdad de lo que sentía. Estaban oscuros de miedo. Sí, pero hay peligro, dijo Rolando. Aquí, Acho. En la parte del laberinto que ya había cruzado sonó un golpe sordo debido a la caída de algo pesado, probablemente algo desalojado de su lugar por la agresiva vibración de los tambores. Rolando alcanzaba a ver aquí y allí algunos postes de los altavoces, irguiéndose sobre los desechos como extraños animales de cuello largo. Acho trotó hacia él y alzó la mirada, jadeante. «No te alejes». «¿A qué? ¿A qué? ¿A qué?» Sí, Jake. Echó a correr de nuevo y Acho corrió a sus talones, tan dócil como cualquier perro que Rolando hubiera visto en su vida. 21. Para Eddie fue como un sabio había dicho una vez, entrar de nuevo en lo de Javi, corriendo con la silla de ruedas, luchando contra el tiempo. La playa se había transformado en la calle de la Tortuga, pero en cierto sentido todo lo demás era lo mismo. Aún había otra diferencia a tener en cuenta. Ahora estaba buscando una estación de tren, o una cuna, no, una puerta solitaria. Susana estaba muy erguida en el asiento, con el cabello ondeando a la espalda y el revólver de Rolando en la mano derecha, el cañón apuntando hacia el cielo nuboso y turbulento. Los tambores batían y redoblaban, machacándolos con sonido. Algo más adelante, un objeto gigantesco en forma de disco yacía en la mitad de la calle y la mente agobiada de Eddie, guiándose quizá por los edificios clásicos que se alzaban a los lados, conjuró una imagen de Júpiter y Thor jugando al frisbee. Júpiter lanza una con efecto y a Thor se le escapa y cae entre las nubes. Pero qué demonios, de todos modos ya es la hora de la cerveza en el Olimpo. Frisbees de los dioses, pensó, haciendo pasar la silla de Susana entre dos coches oxidados que se caían a pedazos. Vaya idea. Hizo subir la silla de ruedas a la acera para rodear el objeto, que ahora que lo veía de cerca le parecía una especie de antena de telecomunicaciones. Estaba salvando el bordillo para volver a la calzada. La acera se hallaba demasiado llena de cascotes para avanzar a buen paso, cuando de pronto callaron los tambores. Sus ecos se disolvieron en un nuevo silencio, salvo que, como advirtió Eddie, no era silencioso en absoluto. Más adelante, en el cruce de la calle Tortuga con otra avenida, se erguía un edificio con arcadas. El edificio estaba cubierto de enredaderas y plantas colgantes parecidas a barbas deshilachadas, pero aún conservaba su magnificencia y cierta dignidad. Más allá, junto a la esquina, una multitud parloteaba con excitación. «No pares», le ordenó Susana. «No tenemos tiempo para...» Un chillido histérico taladró el parloteo. Los acompañaron gritos de aprobación e, increíblemente, una ovación como las que Eddie había oído en los casinos de Atlantic City cuando terminaba alguna actuación. El chillido se ahogó en un prolongado estertor de muerte que sonó como el chirriar de una cigarra que se dispone a hibernar. Eddie notó que el vello de la nuca se ponía en posición de firmes. Miró
de soslayo los cadáveres colgados del poste más cercano y comprendió que los alegres pubis de Lud estaban celebrando otra ejecución pública. Maravilloso, pensó. Si ahora tuvieran a Tony Orlando y Dawn para contarles Knock Three Times, podrían morir todos felices. Eddie contempló con curiosidad la mole de piedra de la esquina. Desde aquella distancia, las enredaderas que la cubrían desprendían un poderoso olor a hierbas. Era un olor tan amargo que hacía llorar los ojos, pero aún así lo prefería al efluvio dulzón de los cadáveres momificados. Las barbas de vegetación colgaban en gavillas andrajosas, creando cascadas de verdor donde antes había una serie de entradas en arco. De pronto una figura salió disparada de una de aquellas cascadas y se precipitó hacia ellos. Era un niño, advirtió Eddie, y a juzgar por su tamaño no podía hacer muchos años que había dejado los pañales. Llevaba un asombroso traje de Lord Fauntleroy, camisa blanca con chorreras y calzón corto de terciopelo. Tenía cintas en el pelo. Eddie sintió repentinamente el impulso demencial de agitar los brazos sobre la cabeza y gritarle un saludo en inglés antiguo. «¡Venid!», le urgió el chico con voz aflautada. Llevaba unas cuantas briznas verdes enredadas en el pelo. Se las quitó distraídamente con la mano izquierda mientras corría. «Van a hacerse al azotes. Hoy le toca al azotes irse al país de los tambores. Venid o os perderéis toda la prosodia». Susana quedó igualmente atónita ante la aparición del chiquillo, pero cuando se les acercó un poco más advirtió algo sumamente insólito, y desmayado en la forma en que se limpiaba las briznas de verdor que se le habían enmarañado en la incitada cabellera. Lo hacía todo el rato con una sola mano, la otra la llevaba en la espalda cuando salió corriendo de entre la cascada de hierbas y ahí permanecía. «Qué incómodo debe de ser», pensó, y entonces se puso en marcha un magnetófono en su mente y oyó hablar a Rolando al extremo del puente. «Yo era consciente de que podría ocurrirnos algo semejante, si hubiéramos visto al tipo un poco antes, cuando aún estábamos fuera del alcance de su huevo explosivo. Maldita sea la suerte». Dirigió la pistola de Rolando hacia el niño, que había saltado de la acera y corría en derechura hacia ellos. «¡Alto ahí!», gritó. «Tú, quédate quieto». «Pero Sus, ¿qué estás haciendo?», chilló Eddie. Susana no le prestó atención. En un sentido muy real, Susana Dean ya ni siquiera estaba allí. Era Deta Walker la que ahora ocupaba la silla y le centelleaban los ojos con una sospecha febril. «¡Alto disparo!». El pequeño Lord Fauntleroy bien habría podido estar sordo, a juzgar por el caso que hizo a sus palabras. «¡Aprisa!», gritó en tono alborozado. «Vais a perderos todo el espectáculo. El azote se va a...». La mano derecha empezó a mostrarse por fin. En el mismo instante, Eddie se dio cuenta de que no estaban viendo un niño, sino un enano deforme que hacía muchos años había dejado atrás la niñez. La expresión que Eddie había creído al principio de júbilo infantil era en realidad una mezcla de odio y rabia. La frente y las mejillas del enano estaban cubiertas por las descoloridas y supurantes llagas que Rolando denominaba flores de puta. Susana no llegó a verle la cara. Toda su atención estaba centrada en la mano derecha, que ahora aparecía a la vista, y en la esfera verde mate que agarraba. No necesitaba ver más. La pistola de Rolando restalló. El enano salió despedido hacia atrás. Un chillido agudo de rabia y dolor brotó de su minúscula boca mientras aterrizaba sobre la acera. La granada le cayó de la mano y rodó hasta entrar por el mismo arco del que había salido. Deta desapareció como en un sueño y Susana apartó la mirada de la pistola humeante para contemplar con sorpresa, horror y desaliento el pequeño ser que yacía en la acera. «¡Oh, Dios mío! ¡Lo he matado! ¡Eddie, lo he matado!». «Grises a muerte». El pequeño Lord Fauntleroy intentó gritar estas palabras en tono desafiante, pero salieron con un borboteante ahogo de sangre que empapó los escasos sitios blancos que quedaban en la escarola camisa.
Sonó una explosión sofocada en el patio central del edificio de la esquina y los astrosos tapices de vegetación que colgaban entre los arcos se hincharon como una bandera bajo un fuerte vendaval. De entre ellos surgieron nubes de humo acre y asfixiante. Eddie se echó encima de Susana para protegerla y recibió una granizada de trozos de hormigón, todos pequeños, por fortuna, que le rebotaron en la espalda, el cuello y la nuca. A su izquierda hubo una serie de chasquidos, desagradablemente húmedos. Abrió los ojos, una rendija, miró en esa dirección y vio que la cabeza del pequeño Lord Fauntleroy se inmovilizaba en el arroyo. El enano aún tenía los ojos abiertos y la boca contraía en su mueca final. Entonces empezaron a sonar otras voces, unas chillonas, otras ululantes, todas enfurecidas. Eddie se apartó bruscamente de la silla, que se tambaleó sobre una rueda antes de decidirse a permanecer en pie, y miró la dirección por la que había venido el enano. Acababa de aparecer una turba harapienta de unas 20 personas, entre hombres y mujeres, algunas salidas de la esquina, otras de entre las masas de follaje que ocultaban los arcos del edificio, materializándose en la humareda de la granada del enano como espíritus malignos. Casi todos llevaban un pañuelo azul a la cabeza y todos iban armados, un variado y en cierto modo patético surtido de armas, entre las que había sables oxidados, cuchillos sin filo y manazas astilladas. Eddie vio a un hombre que blandía un martillo con aire de desafío. Son los pubis, pensó Eddie. Hemos interrumpido su fiesta de sociedad y ahora están encabronados como demonios. Una confusión de gritos. ¡Muerte a los grises! ¡Matémoslos a los dos! ¡Se han cargado al lustre! ¡Dios les mate los ojos! Brotó de tan encantador grupo cuando vieron a Susana en la silla de ruedas y a Eddie agazapado junto a ella con una rodilla en el suelo. El individuo que marchaba en cabeza iba envuelto en una especie de falda escocesa y blandía un alfanje. Tras agitar frenéticamente el arma, habría decapitado a la mujer corpulenta que marchaba a su espalda. Si ésta no se hubiera agachado a tiempo, se lanzó a la carga. Los demás lo siguieron, aullando alegremente. La pistola de Rolando hizo retumbar su trueno brillante en el día ventoso y encapotado, y al pubi de la falda escocesa le estalló la tapa de los sesos. La piel cetrina de la mujer, que había estado a punto de morir decapitada por el alfanje, quedó súbitamente salpicada de lluvia roja, lo cual le hizo lanzar un grito de consternación. Los demás esquivaron a la mujer y al muerto y siguieron adelante, bramando y con ojos enloquecidos. «¡Eddie!», gritó Susana, y volvió a disparar. Un hombre que vestía una capa forrada de seda, botas hasta la rodilla, cayó al suelo. Eddie buscó a tientas la Ruger y tuvo un instante de pánico al pensar que la había perdido. Al parecer, la culata de la pistola había resbalado hacia abajo y se le había atascado dentro de los pantalones. La cogió con firmeza y tiró de ella. El condenado cacharro se negó a salir, pues la mira del extremo del cañón se le había enganchado en la ropa interior. Susana disparó 3 balas muy seguidas. Cada una de ellas halló un blanco, pero los pubis siguieron avanzando. «¡Ayúdame, Eddie!». Eddie se desabrochó los pantalones, sintiéndose como una especie de Superman de pacotilla, y al fin consiguió sacar la Ruger. Liberó el seguro con el canto de la mano izquierda, apoyó el codo en la pierna, justo encima de la rodilla, y abrió fuego. No tuvo necesidad de pensar, ni siquiera de apuntar. Rolando les había dicho que en el combate las manos de un pistolero actuaban por sí solas, y en aquel momento Eddie comprobó que era verdad. De todos modos, incluso a un ciego le habría resultado difícil fallar el tiro a esa distancia. Susana había reducido el número de pubis a no más de 15. Eddie barrió a los restantes como un huracán sobre un trigal, derribando a 4 en menos de 2 segundos. El rostro único de la muchedumbre, esa expresión de vehemencia vidriosa y sin mente, empezó a descomponerse. El hombre del martillo arrojó bruscamente el arma y echó a
correr, renqueando exageradamente con sus piernas torcidas por la artritis. Un par más lo siguieron. Los otros se detuvieron en mitad de la calle, indecisos. «¡Venid aquí todos!», les gritó con ira un hombre relativamente joven. Llevaba el pañuelo azul anudado al cuello como un piloto de carreras. Salvo un par de mechones de rizado pelo rojo, uno a cada lado de la cabeza, era completamente calvo. Para Susana este individuo se parecía a Clarabel la payasa. Para Eddie se parecía a Ronald McDonald. Para los dos parecía una fuente de problemas. Les arrojó una lanza de fabricación casera que tal vez había iniciado su vida como una pata de mesa metálica. El arma rebotó inofensiva en el pavimento, a la derecha de Eddie y a Susana. «Ven aquí, os digo, si vamos todos juntos podemos ver». «Lo siento, muchacho», musitó Eddie, y le pegó un tiro en el pecho. Ronald retrocedió tambaleándose y se llevó una mano a la camisa. Contempló a Eddie con unos ojos muy abiertos que revelaban su pensamiento con dolorosa claridad. Se suponía que aquello no debía ocurrir. La mano le cayó pesadamente a un costado. De la comisura de los labios se le escapó un solo hilillo de sangre, increíblemente brillante bajo la luz gris del día. Los pocos pubis que aún quedaban en pie lo contemplaron en silencio mientras caía de rodilla y uno de ellos se volvió para huir. «De ninguna manera», le advirtió Eddie. «Quédate ahí, mi retrasado amigo, o lo echarás una buena mirada al claro en que termina tu camino». Alzó más la voz. «Tirad las armas al suelo, chicos y chicas. Todas las armas, ya». «¿Tú?», susurró el moribundo. «¿Tú, pistolero?». «Eso es», asintió Eddie y contempló a los restantes pubis con mirada severa. «Imploro tu perdón», jadeó el hombre del rizado pelo rojo y cayó de cara al suelo. «¿Pistoleros?», preguntó uno con una voz en la que comenzaba a despuntar el horror y la comprensión. «Bueno, sois idiotas, pero al menos no sois sordos», dijo Susana, y eso ya es algo. Agitó el cañón de la pistola, que Eddie tenía la certeza de que estaba descargada, y puestos en eso, ¿cuántas balas debían quedar en la Ruger? De pronto cayó en la cuenta de que no tenía ni idea de cuántos proyectiles cabían en el cargador, y maldijo su propia estupidez. Pero, ¿había creído realmente que las cosas podían llegar a tales extremos? Le parecía que no. «Ya lo habéis oído, muchachos. Tirad las armas. Se ha acabado el recreo». Uno por uno fueron cumpliendo la orden. La mujer, que llevaba como medio litro de sangre del señor alfanje y falda corta, esparcida sobre la cara, le hizo un reproche. «No hubiera tenido que matar a Winston, señora. Hoy era su cumpleaños. Vaya que sí». «Bueno, pues entonces hubiera debido quedarse en casa comiendo pastel», replicó Eddie. En vista de la calidad general de la experiencia, ni el comentario de la mujer ni su propia respuesta le parecieron en absoluto fuera de lugar. Entre los pubis supervivientes solo había otra mujer, una cosita escuálida cuyos largos cabellos rubios se caían a mechones como si tuviera la sarna. Eddie advirtió que se retiraba poco a poco hacia el enano muerto y la promesa de seguridad que ofrecían los arcos cubiertos de vegetación, y disparó una bala que rebotó en el cemento agrietado muy cerca de sus pies. No quería que alguno de ellos les diera ideas a los demás. Además, le asustaba pensar en lo que podían hacer sus manos si aquella gente hosca y enfermiza intentaba escapar. Su cabeza podía pensar lo que quisiera sobre eso de ser un pistolero, pero sus manos habían descubierto que les parecía muy bien. «Quédate donde estás, preciosa. Te aconsejo sinceramente que juegues sobre seguro». Miró a Susana por el rabillo del ojo y le inquietó el tinte grisáceo de su tez. «¿Estás bien, Sus?», preguntó en voz más baja. «Sí. No irás a desmayarte, ¿verdad? Porque...». «No». Lo miró con ojos oscuros como cavernas. «Lo único que sucede es que nunca había matado a nadie, ¿comprendes?».
Pues ya puedes irte acostumbrando. Fue la réplica que le vino a los labios, pero la reprimió y volvió otra vez la vista hacia las 5 personas que quedaban en pie. Los miraban con una especie de osquedad temerosa que, pese a todo, no llegaba a terror ni mucho menos. Mierda, ya no deben de acordarse ni de lo que es el terror, pensó, y lo mismo la alegría, la tristeza, el amor. No creo que sean capaces de sentir nada con mucha intensidad. Llevan demasiado tiempo viviendo en este purgatorio. Entonces recordó las carcajadas, los gritos de entusiasmo, la ovación, y cambió de parecer. Había al menos una cosa que aún hacía funcionar sus motores, una cosa que aún los ponía en marcha. El Azotes habría podido dar fe de ello. ¿Quién es vuestro jefe?, preguntó Eddie. Observaba muy cuidadosamente la intersección, por si acaso los otros recobraban el valor, pero de momento no se veía ni se oía nada alarmante en esa dirección. Pensó que los demás seguramente habían abandonado aquel grupito astroso a su destino. Se miraron unos a otros con incertidumbre y finalmente la mujer de la cara manchada de sangre tomó la palabra. Eran azotes, pero cuando empezaron a sonar los tambores de los dioses, fue la piedra del azotes la que salió del sombrero, y la pusimos a bailar. Supongo que el siguiente habría sido Winston, pero os lo habéis cargado con vuestras podridas pistolas, vaya si no. Se enjugó pausadamente la sangre de la mejilla, la contempló y luego volvió la torva mirada hacia Eddie. Bueno, ¿y qué crees que pensaba hacerme Winston con su podrida lanza? Se defendió Eddie. Le disgustó comprobar que aquella mujer había conseguido hacerle sentir culpable por sus actos. ¿Recortarme las patillas? También habéis matado a Frank y a Lustre, prosiguió con terquedad. ¿Y qué sois? O bien sois grises, que ya es lo malo, o un par de forasteros podridos, que es peor. ¿Quién queda para los pubis en Ciudad Norte? Topsy, supongo, Topsy el marino, pero no está aquí, ¿verdad? Cogió la barca y se fue río abajo, sí, vaya si se fue, y que Dios lo pudra también, digo yo. Susana había dejado de escuchar. Su mente se había fijado con horrorizada fascinación en algo que la mujer había dicho antes. Fue la piedra del azotes la que salió del sombrero, y lo pusimos a bailar. Recordó un relato de Shirley Jackson titulado La lotería que había leído en la escuela y comprendió que aquella gente, los descendientes degenerados de los pubis originales, estaban viendo la pesadilla de Jackson. No era de extrañar que no fuesen capaces de experimentar emociones fuertes, sabiendo que debían participar en tan siniestro sorteo, no una vez al año, como en el relato, sino 2 o 3 veces al día. ¿Por qué?, le preguntó la mujer ensangrentada con voz áspera y llena de horror. ¿Por qué lo hacéis? La mujer miró a Susana como si fuera la mayor idiota del mundo. ¿Por qué? Para que los fantasmas que viven en las máquinas no se apoderen de los cuerpos de quienes han muerto aquí, pubis y grises por igual, y los hagan salir por los agujeros de las calles para devorarnos. Cualquier tonto lo sabe. No existen los fantasmas, protestó Susana, y su propia voz le sonó como un parloteo sin sentido. Pues claro que existían. En este mundo había fantasmas por todas partes. Aun así, siguió adelante. Lo que vosotros llamáis tambores de los dioses no es más que una cinta metida en una máquina. En realidad, solo eso. Súbitamente inspirada, añadió. O quizá los grises lo hacen deliberadamente. ¿No lo habéis pensado nunca? Viven en la otra parte de la ciudad, ¿no? Y también en el subsuelo, ¿verdad? Siempre han querido deshacerse de vosotros. Puede que al fin hayan encontrado un sistema verdaderamente eficaz para que vosotros mismos le tengáis y le hagáis el trabajo. La mujer ensangrentada estaba al lado de un caballero entrado en años que llevaba el sombrero hongo más viejo del mundo y unos raídos pantalones cortos de color caqui. El hombre dio un paso al frente y le habló con una pátila de buenos modales que convertía el desprecio subyacente en una daga de filo cortante. Está usted en un error, señora pistolera. Hay un gran número de máquinas en las entrañas de Lud,
y en todas ellas hay fantasmas, espíritus demoníacos que solo guardan mala voluntad hacia los hombres y mujeres mortales. Estos fantasmas demonios son muy capaces de levantar a los muertos, y en Lud hay muchos muertos que levantar. Escucha, Jeeves, intervino Eddie. ¿Has visto a alguno de esos zombies con tus propios ojos? ¿Lo ha visto alguno de vosotros? Jeeves contrajo el labio y no dijo nada, pero en realidad aquel labio contraído lo decía todo. ¿Qué se podía esperar? Preguntaba. ¿De unos forasteros que utilizaban las pistolas en lugar del buen juicio? Eddie llegó a la conclusión de que sería mejor abandonar el tema. De todos modos, nunca le habían interesado el trabajo de misionero. Señaló con la Ruger a la mujer manchada de sangre. Tú y tu amigo aquí presente, el que parece un mayordomo inglés en su día libre, ¿vais a llevarnos a la estación ferroviaria? Cuando lleguemos allí, podremos decirnos adiós y voy a confesaros la verdad. Ese será el mejor momento de este puñetero día. ¿La estación ferroviaria? Preguntó el tipo que se parecía a Jeeves, el mayordomo. ¿Qué es una estación ferroviaria? Llevadnos a la cuna, dijo Susana. Llevadnos a Blaine. Esto consiguió por fin alarmar a Jeeves. Una expresión de horror y consternación sustituyó a la superioridad desdeñosa con que hasta entonces los había tratado. «No podéis ir allí», exclamó. «La cuna es territorio prohibido y Blaine es el más peligroso de los fantasmas de Lud». «¿Territorio prohibido?», pensó Eddie. «Estupendo. Si eso es cierto, al menos podremos dejar de preocuparnos por vosotros, gilipollas». También resultaba agradable oír que aún existía un Blaine, o en todo caso que aquella gente creía que existía. Los demás contemplaban a Eddie y Susana con expresiones que iban del desconcierto al asombro. Era como si los intrusos hubieran propuesto a un grupo de cristianos renacidos ir en busca del Arca de la Alianza para convertirla en un retrete de pago. Eddie alzó la Ruger hasta que tuvo centrada la frente de Jeeves en el punto de mira. «Nos vamos», anunció, «y si no queréis reuniros con vuestros antepasados en este mismo instante y lugar, os sugiero que dejéis de regonzar y gemir y nos conduzcáis hasta allí». Jeeves y la mujer ensangrentada cambiaron una mirada de indecisión, pero cuando el hombre del sombrero hongo se volvió hacia Eddie y Susana, su expresión era firme y resuelta. «Matadnos si queréis», decidió. «Preferimos morir aquí que allí». «Sois un puñado de hijoputas con la muerte grabada en el cerebro», estalló Susana. «No tiene que morir nadie. Llevadnos a donde queremos ir, por el amor de Dios». La mujer respondió con voz sombría. «Pero entrar en la cuna de Blaine es morir, señora. Vaya si no, porque Blaine duerme, y quien perturba su sueño ha de pagar un alto precio». «Vamos, guapa», replicó Eddie, «no puedes oler el café con la cabeza metida en el culo». «No sé qué quiere decir eso», contestó ella, con una extraña y desconcertante dignidad. «Quiere decir que podéis llevarnos a la cuna y exponeros a la ira de Blaine, o mantenernos firmes aquí y exponeros a la ira de Eddie. No tiene por qué ser un tiro limpio en mitad de la frente, ya me entendéis. Os puedo ir matando poco a poco y en estos momentos me siento lo bastante enfadado para hacerlo. Estoy pasando un día muy malo. En vuestra ciudad la música es una mierda, todo el mundo huele que apesta y el primer tipo que encontramos nos tiró una bomba de mano y raptó a un amigo nuestro».